Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Como nunca antes, un conflicto ha sido tan documentado, expuesto y cubierto como la invasión de Rusia a Ucrania, según los expertos. Sin embargo, los analistas también concuerdan en que esta es la mayor guerra de desinformación y de noticias falsas de la era moderna. ¿Cuál es el impacto de esta tendencia de información? ¿Qué tan fehaciente es lo que vemos en las redes sociales versus lo que reflejan realmente los medios? Bien, para analizar el tema me acompaña la doctora Adriana Amado, periodista e investigadora del World of Journalism, y Robert Valencia, experto en comunicación, miembro de Conectas, que es una plataforma periodística para las Américas, ex editor de Newsweek. Bienvenidos ambos. Doctora, empiezo con usted. Noticias falsas y desinformación en este conflicto. ¿Cuál es el impacto en la sociedad actual? Tenemos que empezar por decir que esta es la primera guerra de la posverdad, este fenómeno que empezamos a analizar allá por el 2016 y que ya cuenta con bastante documentación acerca de su pregunta, acerca del impacto. Pero lo que hay que plantear es que esta guerra de alguna manera fue impulsada desde un sistema de desinformación dependiente del Estado ruso que trató de construir un sistema de medios que más que convencer de una u otra versión, lo que estaba orientado era a sembrar duda. Entonces, es una guerra que encuentra a las sociedades en un estado altísimo de desconfianza y de suspicacia. Entonces, sin ese factor, sin entender que la sociedad es bastante resistente a aceptar noticias de por sí, no podemos inferir cuál es el posible impacto. Es decir, tenemos mucha circulación de desinformación, la mayor parte viene de centros de poder, no de las redes sociales de manera autónoma, y eso se encuentra con esta barrera de sociedades que no cree nada, ni siquiera las noticias de buena calidad. Claro. Ahora, Robert, retomo lo que dice la doctora Amado. En tu opinión, ¿qué papel juegan entonces las redes sociales en el tema de la desinformación o la diseminación de noticias falsas? Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no tanto las redes sociales, yo creo que lo que sí hemos visto es que todo tiene una causa y un efecto, en el sentido de que los medios de comunicación entendieron que era importante tener una presencia dentro de digamos, geográficamente hablando, porque si bien hay que decirlo, Vladimir Putin, que ha sido básicamente uno de los principales líderes en desinformación desde Rusia, que precisamente desde Rusia se gestó la injerencia en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, más la invasión de Crimea en el 2014, los medios de comunicación internacionales entendieron que había gato encerrado, por ponerlo de alguna manera, y han sido los corresponsales quienes han hecho una labor loable, incluso poniendo en riesgo sus vidas, para reportar directamente lo que está sucediendo en Ucrania en vez de hacerlo desde Moscú, porque muchas oficinas internacionales estaban ubicadas en Moscú y querían tener acceso al Kremlin. Así que yo creo que lo más importante de señalar acá es que, si bien obviamente existe un gran aparato de desinformación manejado desde el Kremlin, los medios, desde haciendo un trabajo en el campo desde hace mucho tiempo, entendiendo la problemática de la geopolítica en ese sector del mundo, pues decidieron reportar desde áreas menos influenciadas por el Kremlin. En este caso, pues obviamente estamos hablando de Ucrania y muchos se ubicaron en Kiev. Por eso es que vemos que la desinformación de Putin no ha sido tan efectiva como muchos creerían. Ahora, algo que me gustaría analizar con ustedes es lo siguiente. Vamos a ver lo que dijo la semana pasada, nada menos y nada más que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. No estamos planeando atacar otros países. Nosotros no atacamos a Ucrania tampoco. Bueno, nosotros no atacamos a Ucrania tampoco, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, doctora Amado, su opinión sobre esta afirmación de Lavrov, que por cierto se produjo, fíjese usted, un día después del ataque ruso a un hospital infantil y de maternidad en Ucrania. ¿Cómo impacta el hecho de que quien da la información, como lo ha dicho Robert, es una fuente oficial, nada menos y nada más que el canciller de Rusia?
Bueno, eso confirma lo que les decía de las investigaciones que se realizaron en estos últimos años, que señalan que la mayor cantidad de desinformación proviene de fuentes oficiales, es decir, es parte de sistemas de propaganda. No es información que espontáneamente aparece en las redes sociales. Contrariamente, son las redes sociales los que permiten hoy agregar a esa labor del corresponsal de la que hablaba el colega una cantidad inmensa de videos y testimonios de las propias víctimas. Creo que esta es la primera guerra que ha sido transmitida en directo por las propias víctimas y que han sido fuentes de contraste y de verificación espontánea. Pero acá nos encontramos además con con el freno que tiene la desinformación, por ejemplo, hacia dentro de Rusia, en donde incluso familiares les envían fotografías de esos bombardeos y resisten, ¿no?, creer, lo que también nos está mostrando que en sistemas donde el control es muy férreo y donde las declaraciones de los funcionarios tienen este nivel de irresponsabilidad, es muy difícil hablar de información de calidad. Claro. Ahora, Robert, tú como miembro de Conectas, ¿no?, que es la plataforma, fíjate, periodística para las Américas, ¿cómo crees que se pueden contrarrestar las declaraciones como las del canciller Lavrov, que fueron ampliamente diseminadas, por cierto, por la agencia TASS, por Russia Today o RT, como se le conoce? ¿Tu opinión? Bueno, obviamente, es que ahí está el punto. Yo creo que tú estás citando fuentes del gobierno que obviamente son controladas y que tienen estamos hablando de Russia Today, que no solamente transmite en inglés, sino que transmite en español y en otros idiomas. Estamos hablando de TASS, estamos hablando de Sputnik, y eso es lo que de alguna manera hace este momento fascinante. Y digo fascinante en el sentido de que a pesar de todo este aparato y esta maquinaria de información que sale de Rusia, y Putin no pudo contrarrestar una narrativa tan simple como ver al presidente de Ucrania parado enfrente, sujetando un teléfono, básicamente encarando la situación sin corbata, usando una camiseta, sin sentarse en una mesa distanciada de no sé cuántos metros frente a otro presidente u otro subordinado. Es decir, en ese sentido, creo que los ucranianos han sido muy inteligentes en mostrar una narrativa más simple del David versus Goliat, una historia tan simple, tan milenaria como la de David y Goliat, que ha cundido en el mundo. Y yo creo que eso es lo que le ha minado la imagen a Putin. Ahora, una cosa que yo sí quiero señalar que ha dicho la colega que me parece muy importante es, si bien las redes sociales hay que tener cuidado con lo que se publica, me llama mucho la atención la corroboración de los medios con lo que se postea en las redes sociales. Y traigo el ejemplo a Estados Unidos, por ejemplo. Veamos lo que hizo el New York Times. Esta descripción súper detallada de lo que ocurrió el 6 de enero, haciendo, digamos, las tecnologías también que existen, lo que le ha permitido hacer un rastreo minuto a minuto de lo que aconteció en ese fatídico día del 6 de enero, e hicieron un trabajo extraordinario basado en lo que se publicó en las redes sociales. Claro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que precisamente como hemos sido víctimas de la desinformación, los medios de comunicación de alguna manera han entendido que es importante hacer veeduría de lo que dice el gobierno, porque no todo lo que sale del gobierno es verdad, porque hay una intención ahí, pero también es corroborando lo que se ha posteado, lo que se ha publicado, y hacer una historia basado en hechos es decir, hacer historias desde el lugar de los hechos. Y yo creo que en parte ha sido importante lo que estamos viendo hoy. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, pero no se vayan porque hoy estamos analizando el impacto de la desinformación y las noticias falsas en tiempo de guerra. Ya regresamos. En Foro de la Voz de América, desinformación, noticias falsas, propaganda, herramientas preferidas del Estado ruso. Pero ¿qué tan efectivas pueden ser? Continúa con nosotros la doctora Adriana Amado, periodista e investigadora de World of Journalism, y Robert Valencia, experto en comunicación, miembro de Conectas, una plataforma periodística para las
Américas. Doctor Amado, Rusia ha utilizado las redes para presentar su verdad, ¿no? Y tratar de influenciar incluso procesos políticos. Recordemos, como lo dijo Robert, la interferencia electoral de Putin en Estados Unidos en el 2016. Ahora, ¿hasta qué punto, en su opinión, esas redes sociales deben ser sensores de su propia información? Bueno, ahí está el riesgo, porque justamente tomando decisiones, pensando en la calidad de la información, uno puede generar sistemas que permiten, como está pasando en Rusia, que se baje, ¿no?, la palanca y los ciudadanos dejen de tener acceso a las redes sociales en las que estuvieron intercambiando información, comerciando, es decir, haciendo actividades sociales que hoy están suspendidas por decisión del gobierno justamente en aplicación de estas leyes de estricto control de lo que se dice. Creo que desde que empezó el fenómeno de la desinformación, no solamente tenemos mucho más conocimiento de eso, sino que tenemos sistemas de prevención y de verificación que controlan lo que circula sin necesidad de intervenir en la libertad de expresión. Muy bien. Ahora, Robert, esta dinámica de noticias falsas, desinformación, se ha dado también en Estados Unidos, como lo mencionaste. El expresidente Donald Trump ha insistido numerosas veces, insiste todavía, en que le robaron las elecciones del 2020. Ahora, millones de partidarios creen que efectivamente hubo fraude masivo en Estados Unidos. ¿Tu opinión rápidamente? Rápidamente, yo creo que de igual manera, aunque uno trate de ser lo más objetivo posible, yo creo que eso también va de acuerdo en la psicología de la persona. Siempre van a haber lo que se conoce en inglés como confirmation bias, ¿no? Esta confirmación de sesgos. Todos tenemos sesgos y vamos a buscar fuentes que confirmen nuestras propias creencias y evitar lo que se conoce también psicológicamente como esa disonancia cognitiva, porque todos tenemos creencias, todos tenemos un set de valores que no queremos que sean confrontados de alguna manera, queremos estar en ese confort. Hay, por ejemplo, en el caso de Rusia, personas que incluso han utilizado fuentes digamos, lo que se conoce como VPNs, que son conductos para evitar, digamos, que Rusia impida que los rusos tengan acceso a redes sociales fuera de Rusia. Entonces, lo mismo ocurre aquí en Estados Unidos, donde también lo importante aquí mencionar es que la desinformación no es dar su propia verdad como tal, como lo decía, como lo afirman algunos colegas, sino que la desinformación es de que tú no creas nada, absolutamente nada de lo que esté en las redes sociales, y yo creo que ese es el punto de Putin. No tanto creer lo que diga Putin y lo que diga Trump, sino simplemente no creer en absolutamente nada de lo que se diga. Bueno, precisamente me gustaría revisar con ustedes la narrativa del presidente Vladimir Putin y su justificación para invadir Ucrania. Veamos. El llamado mundo civilizado, del que nuestros colegas de Occidente se han autoproclamado como los únicos representantes, prefieren no mirar este horror, el genocidio de casi 4 millones de personas que se ha dado por no estar de acuerdo con el golpe de Estado apoyado por Occidente. Bueno, doctor Amado, su opinión sobre esta narrativa de genocidio en Ucrania perpetrado por el gobierno de Kiev, de acuerdo con el propio presidente Putin. Sí, y retomo lo que decía el colega de que el éxito de Putin es generar sociedades de desconfianza. De hecho, los índices de desconfianza son los más altos en los últimos tiempos. Se desconfía de la política, se desconfía de los medios, se desconfía de las instituciones democráticas, y mucho tiene que ver con esta idea de que a cada versión tiene una en alternativa. Los autócratas hacen uso de la posverdad para legitimar cuestiones que no podrían legitimar de otra manera. Como no tienen una lógica donde apoyarse, generan suspicacia, y ahí es donde ellos se accionan. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a acceder a nuestras series especiales. Manténgase informado de lo que ocurre en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Síguenos en nuestra página web, Facebook y YouTube. Voz de América, una fuente de información confiable. Nosotros ya regresamos. Continuamos con Foro de la Voz de América. Sigue con nosotros la doctora Adriana Amado y Robert Valencia.
Robert, en todo el mundo, en este momento se comparten videos e imágenes desactualizadas o manipuladas en las redes sociales. ¿Cuál es, en tu opinión, la función del periodista profesional antes de reenviar ese video, ¿no?, en su cuenta de redes sociales? Entendiendo que estamos en un mundo de inmediatez, donde queremos ser los primeros en todo, pues yo creo que simplemente citando lo que dice Gabriel García Márquez, no importa ser el primero, sino cómo, no vale ser el primero en dar la noticia, sino en cómo se da la noticia, dar la noticia de una mejor manera. Como entendiendo también que tenemos un tiempo límite ahora, lo único que podría decirle a las personas que quieren combatir un poco la desinformación es buscar distintas fuentes, no enfocarse en una fuente, y fuentes confiables, porque yo creo que eso también es una forma interesante de que todos los periodistas y los que realmente estamos dedicados en el oficio del periodismo es en tener distintas fuentes de información, 1, 2, 3, para confirmar exactamente lo que está ocurriendo, porque obviamente también citando, como dicen muchos colegas, a veces las redes sociales son como los baños de los bares, cualquiera puede escribir cualquier cosa en las paredes, cualquier cosa puede Claro, postearse. todos son periodistas. Sin veeduría, ¿no? Claro. Exactamente, todos somos periodistas. Claro. Ahora, doctor Amado, Rusia ha suspendido la señal de cadenas de Occidente y bajo una nueva ley pena con cárcel y multa a la prensa independiente que desafía precisamente la propaganda que se les impone. En su opinión, ¿cómo contrarrestar ese mensaje de que Ucrania es el agresor y Rusia es la víctima? Es muy difícil por esto que comentaba el colega de los sesgos de confirmación. Cuando uno vive mucho tiempo en un sistema con ciertas creencias, con cierta, digamos, además donde está penalizado pensar lo contrario, es muy difícil. Y ahí yo a la labor profesional agregaría el inmenso aporte que están haciendo los ciudadanos ucranianos desde cuentas, periodistas que han reconvertido su cuenta para convertirse en fuentes para medios y para la sociedad. Creo que los artistas también con sus testimonios llegan más lejos y permiten que muchos de sus videos, sus alocuciones puedan llegar a sus fans en Rusia. Estamos tratando de romper ese cerco informativo. Creo que tiene que hacerse desde la confiabilidad que me da alguien como yo que está hablando de lo mismo. Gracias. Bien, Robert, ante esta desinformación y propaganda se genera una avalancha de desinformación difícil de verificar, como hemos hablado. Ahora, es difícil, ¿no? Porque la guerra hace que el trabajo sobre el terreno sea mucho más difícil si se busca la veracidad. ¿Qué piensas de todo esto en este momento? Bueno, lo que estaba mencionando al comienzo, yo creo que lo importante es que los medios independientes y los medios fiables pues busquen lugares en donde se pueda informar y donde no estén estrictamente sujetados a lo que dice el gobierno. Obviamente lo que dice un gobierno es importante porque claro, obviamente es el gobierno. Es la versión oficial. Es la versión oficial. Pero como también hay un refrán que dice, bueno, una parte dice una cosa, la contraparte dice otra, yo creo que la labor del periodista es simplemente buscar una tercera vía y no simplemente caer en este tipo de, digamos, de falsa equivalencia que el periodista salga a buscar la noticia independientemente de lo que diga una parte o la otra. Esa es la labor del periodista. El periodista no tiene que ser un periodista de acceso y ese es otro de los problemas que yo he visto en la actualidad, de que el periodista, en vez de ir a la noticia, el periodista de acceso, el periodista de Twitter, pretende que la noticia llegue hacia él y ese no es el ejercicio del periodista, en mi opinión. El periodista tiene que ser periodista de solución y de salir a la calle a buscar la noticia y hablar con la ciudadanía y entender realmente lo que está ocurriendo, en vez de simplemente recibir información de fuentes gubernamentales o de otras entidades, porque hay que entender que hay un sesgo también en ese tipo de información. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. De América. Doctor Amado, hablamos ahora sobre la utilización de las redes sociales por parte del presidente Zelensky. A diferencia del presidente Putin, que siempre aparece en las entrañas del Kremlin, se ve aislado, Zelensky se comunica con el mundo a través de su teléfono, ¿no? ¿Qué nos dice, en su opinión, esto del estilo y visión de ambos presidentes y el impacto que, en su opinión, tienen sus respectivos mensajes?
Fue un uso muy estratégico de las redes sociales partiendo de la base de esta desconfianza que generan las fuentes oficiales. Lo que él hizo es parecerse lo más posible a una fuente cercana, ciudadana, en territorio, transmitiendo confianza dialogando con todo el mundo, porque eso también es una diferencia con Putin, que solo hace anuncios, no dialoga. Creo que dando la cara consigue la credibilidad que tiene hoy el mensaje de Ucrania. Qué interesante, doctor Amado, y se ha convertido verdaderamente casi en un influencer, si se quiere, ¿no? Totalmente, Interesante. totalmente. Cómo él utiliza versus Putin, que se ha mantenido aislado, no utiliza las redes. Pero bien, Robert, ahora hablo contigo sobre el análisis de estos videos en las redes, ¿no? En donde se detalla la valentía ucraniana o la brutalidad rusa. ¿Crees que esto es parte de la doctrina de guerra de Kiev, digamos, de ganar corazones y el favor de observadores internacionales para ver la otra cara de la moneda? Bueno, es que era lo que yo estaba mencionando al comienzo, es la narrativa milenaria de David y Goliat que ha prevalecido en esta conversación y como decía la doctora Amado, es digamos, una figura fresca. Ahí hay una cosa que también dentro de todas las narrativas que han salido de este conflicto, una que llama mucho la atención es esa, precisamente. Estamos hablando de un hombre como Putin, un hombre que se muestra muy macho, ¿no? Muy hombre, claro, montado en un caballo, con su torso descubierto, mientras que Zelensky, que hay que recordar, él fue un actor, él fue comediante. Comediante, sí. Es decir, estamos comparando un hombre que ha tenido una frescura y que entiende el manejo de la proyección, digamos, como comediante, como figura mediática que es, versus el hombre fuerte, ¿no? Este hombre autocrático. Y yo creo que eso también le ha agregado un poco a esta narrativa de que el Occidente, por lo menos, tenga más simpatía sobre Ucrania que sobre el mismo Putin, pero también entendiendo que ha habido una historia, ¿no? Con lo de Crimea, con lo de claro, Chechenia, con lo de Georgia. Así que obviamente, pues, en eso es donde está perdiendo Putin la batalla. Claro. Ahora, muy brevemente, si se quiere, un minuto cada uno, las conclusiones. Empiezo con usted, doctor Amado. Yo creo que estamos asistiendo a la primera guerra de la posverdad y entendemos que la credibilidad está dada en en el propio sujeto, en la propia persona que puede construir una red de confianza hacia su mensaje. Zelensky lo ha logrado mucho más que Putin. Robert, rápidamente. Concuerdo totalmente con la doctora Amado. Yo creo que las personas que realmente quieren buscar algo que se aproxime a la verdad es buscando fuentes de información aparte de la que dice el gobierno, porque obviamente si hay algo positivo que ha surgido de todo esto es que las personas están tomando determinación en cómo se informan y hay muchos medios independientes que realmente están haciendo una gran labor, entre esas Conectas.org, haciéndole claro, propaganda o publicidad al medio al cual pertenezco yo. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Amado y Robert Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.